NTN Televisión, lo que tienes que ver. Muy buenos días, mis amigos. Desde este momento comienza Despierta Consumidor. Despierta, que te comen los caramelos. Despierta Consumidor, el programa del Consejo Nacional de Defensa del Consumidor, CONADECO. En esta mañana en compañía de la señorita Marianela Pérez. Buenos días, señor Sandino. Buenos días, Marianela, ¿cómo está todo? Todo bien, gracias a Dios. Hoy estamos contentos porque es el Día Mundial de la Alimentación. Así es. Pero también estamos contentos porque los usuarios del servicio de transporte hoy no pasaron trabajo. Esperemos que mañana suceda Bueno, lo mismo. no, ojalá que mañana siga, pasado mañana, Y los todos restos de muy bien. semana, el resto del mes, el resto del año y del año que viene con esa solución que se ha buscado. Hubo guaguas gratis, confortables, limpias y decentes para todo el peatón, o sea, toda persona que debía tomar los carritos sucios, asquerosos, inhumanos, que están dando un servicio entre comillas de transporte en este país, se quedaron con la cara larga. Alabo la iniciativa que se tuvo desde el gobierno, no sé cuál institución realmente, si fue la ONSA, si fue Obras Públicas, quién tomó la decisión, pero fue una decisión muy acertada. Brindar el servicio, garantizar al usuario del transporte el servicio hoy, que había ciertas amenazas de paros y huelgas y cosas de esas, que nosotros en el Consejo Nacional de Defensa del Consumidor no apoyamos porque ellos toman de rehén a los usuarios para buscar conquistas y nunca piensan en el bienestar de los usuarios, sino que siempre sabemos que hay un fin ulterior. Y nosotros no nos lanzamos al charco cuando no sabemos el fondo. Así es como son las cosas. Entonces, nos sentimos hoy, los usuarios del transporte en Santo Domingo, nos sentimos muy complacidos de que al momento de ir a los lugares a tomar el vehículo, había transporte eficiente, gratis y limpio, decente, humano para los usuarios. Como Así debe es ser. que hay que hacer, y son medidas que nosotros la apoyamos porque se está tomando como pretexto el asunto del precio de los combustibles, con los cuales nosotros tampoco estamos de acuerdo con que los combustibles hayan subido a esos niveles, y creemos, si hubiese una lucha transparente, nosotros estaríamos al frente de cualquier lucha que se haga a favor de que los combustibles bajen de precio. Pero mientras las cosas estén oscuras y pantanosas, nosotros no vamos a apoyar ese tipo de lucha. Gracias a los funcionarios o a la institución del Estado que tomó la acertada medida de darle transporte hoy a los usuarios, que para que no le pase lo que pasó la semana antepasada, o pasada, fue la semana pasada,
cuando los usuarios se quedaron en el medio de la calle sin transporte. Pero bien, son de las cosas que hay que aplaudir cuando se hacen. El usuario está primero que el chofer y primero que el sindicato. El usuario está primero que todo eso. Y por eso es que hay que garantizarle un transporte seguro. Porque aquí la gente cree que son los choferes y que son los sindicatos. No, es el usuario que está primero. El ciudadano. Señores, tenemos unas imágenes. Hoy es día 16 de octubre, Día Mundial de la Alimentación. Día Mundial de la Alimentación. Ese día se ha instituido para celebrar lo que es la lucha por una alimentación globalizada. Pero sabemos que en el mundo hay un 60% de personas pasando hambre. Ahí hemos publicado nosotros en nuestra página de Facebook unas fotos desgarrantes de África y del Yemen. Señores, 8 millones de yemeníes, incluyendo niños, están muriendo de hambre. ¿Y cómo puede ser eso que en este pleno siglo XXI estén países muriendo las personas de hambre? Eso no puede ser. Eso no puede ser que en nuestro país la alimentación esté en un nivel tan bajo dentro de la población pobre. Que la gente se esté alimentando tan mal. Si podemos llamar alimentación a de vez en cuando llenarnos la barriga de pan con Coca-Cola. Si podemos llamar a eso algún tipo, una metáfora de alimentación. Hay que luchar por la alimentación en nuestro país y en el resto del mundo. Porque el mundo está produciendo toda la comida, los países desarrollados están produciendo comida para el mundo entero y sobra. Lo que pasa es que esa comida no llega a estos lados porque esos países desarrollados manipulan la situación de la comida y del hambre para hacer política y para obtener riquezas. Además de la comida que se pierde, señores, de la comida que nosotros como país producimos, un país bendecido como este, el 40% de esa comida se pierde. Se pierde desde el momento mismo en que comienza la cosecha, en el transporte, en el mercado, en el supermercado, en los hogares. El 40% de la comida que nosotros producimos en la República Dominicana se pierde. Y eso es una situación muy lamentable, porque aquí hay mucha hambre. Aquí hay muchos sectores pasando hambre. Muchos campos donde los niños, los ancianos, las personas pasan hambre. Porque nosotros no llamamos alimentación a cualquier cosa. Alimentación es cuando un niño pueda disponer de un almuerzo de 1200 calorías para que su cerebro pueda fortalecerse y formarse con propiedades. No como ahora está sucediendo, que los niños ni siquiera leche están tomando. Esa es la realidad que tenemos nosotros. Y por eso es que el Consejo Nacional de Defensa del Consumidor, CONADECO, ha luchado siempre. Y ese eslogan que hemos tenido desde hace muchísimos años, que nos lo enseñó nuestro querido amigo, el periodista Leo Hernández, del pueblo tiene derecho a comer. El pueblo tiene derecho a comer. Y a comer bien. No llenarse la barriga con cualquier cachirula. A comer bien. Comidas balanceadas. Comidas ricas. Porque tenemos el medio para producir la República Dominicana.
Sin embargo, aquí la comida se pierde y a nadie le importa. Y mientras unos comen opulentamente, hay otros que no comen nada. Esa es nuestra triste realidad. Hay un video que tenemos ahí, un mensaje. Edgar lo tiene. Un mensaje del director de la FAO, otro de la OMS, y tenemos un video también que se envió de lo que es la industria alimentaria hoy día, cómo nos miente. ¿Cuál de los dos? Queridos amigos, Es el director Este de la año, FAO. el Día Mundial de la Alimentación se celebra en un momento crítico para la lucha contra el hambre y la malnutrición. Por tercer año consecutivo, el hambre sigue aumentando en el mundo. Estamos volviendo a los niveles de hace una década. Casi 820 millones de personas padecían hambre en 2017, según los últimos datos de la FAO. Los conflictos, los eventos extremos relacionados con el cambio climático y la ralentización económica están revertiendo el progreso que habíamos alcanzado en la lucha contra el hambre. A la vez, los niveles de sobrepeso y obesidad siguen aumentando rápidamente. Es hora de redoblar esfuerzos para lograr el objetivo global del hambre cero. Por eso, ese Día Mundial de la Alimentación hace un llamamiento a la comunidad internacional para reforzar la colaboración y usar la evidencia y los instrumentos disponibles. Hace 3 años, todos los países miembros de la ONU prometieron acabar con la pobreza y el hambre cuando se comprometieron con los objetivos del desarrollo sostenible. Aún es posible alcanzar el hambre cero si todas las naciones, todos los continentes, todos los sectores y profesiones unimos nuestras fuerzas durante los años que quedan hasta 2030. Actuar no es una opción, es un paso necesario para un futuro sostenible para todos. Nuestras acciones de hoy son determinantes para nuestro futuro. Un mundo hambre cero para 2030 es aún posible. Gracias por su atención. Ahí hemos visto al director de la FAO dándonos un mensaje muy interesante sobre los compromisos que se han establecido de hambre cero para el 2030. Él dice que todavía es posible alcanzarlo. Lo veo difícil, pero muy difícil. si se hacen esfuerzos podrá lograrse en un % muy alto. De lo contrario, él mismo ha dicho en ese mensaje que estamos regresando, o sea, que estamos descendiendo, y eso sí es grave. Que el hambre en el mundo nos esté ganando terreno cuando hemos decidido todos los países del mundo romper con el flagelo del hambre y llevar el hambre al punto cero. Marianela, vámonos a una pausa y regresamos con un invitado especial que tenemos y vamos a hablar con él de estos temas a ver qué dice. Vamos a ver. EN Televisión, lo que tienes que ver. EN Televisión, lo que tienes que ver. Despierta Consumidor continúa con ustedes y en estos momentos tenemos una interesante entrevista con el señor Guillermo
Martínez Urtarte. Y en compañía de Marianela Pérez, que está muy ufana, porque le han nombrado en los Estados Unidos una prima que es jueza. Yo la vi, ella dice que es dominicana y que proviene de una familia muy humilde. Y hasta se parece a ti. Pero muy humilde. Ajá. Salir de donde nosotras salimos, dichosas somos que hablamos. Y que llegar hasta ahí, Ustedes son de Bánica. Bánica, de un campito que, como dice un amigo mío, que hay que coger 2 burros para llegar a Bánica. O sea que después que tú llegas a Bánica, tienes que agenciar un par de burros para llegar. Exactamente. Pero no para el lado del Artibonito, sino para el lado de la montaña. Exactamente, en la montaña, Rincón Grande de Bánica somos nosotras. Rincón Grande, bueno. Bánica es un pueblo muy interesante. A mí me encanta ir a Bánica. Y fundamentalmente siempre que voy a ver la iglesia de Preciosa. Bánica, que es una celebridad. Señores, Tenemos. una de las iglesias más antiguas de acá de la isla. Sí, también tenemos el Cerro de San El Francisco. Cerro de San Francisco de Asís, que es muy visitado por muchas personas. Sí, O sea, Bánica es muy interesante y tiene ahí al lado el río Artibonito y la frontera. exactamente. Del otro lado una comunidad pequeña haitiana que se llama Los Laquitos, donde está la singularidad de que del lado oeste del río hay familias que están divididas por el río. Sí, ¿eh? eso es lo que nos divide. Bánica, el río, Haití y Dominicana. Sí, pero que hay familias donde un hermano vive en el lado haitiano y otro hermano vive en el lado dominicano. Y entonces son... De los lados haitianos ya si cruzó el río es Haití. No, pero te quiero expresar que hay familias que viven siendo tronco de una misma familia, viven unos del lado haitiano y otros del lado dominicano. Ahí Claro, en sí. esa comunidad le llaman los Laquitos, es perteneciente a Haití, y de este lado que pertenece a República Dominicana, de Bánica. Así es. Bien, pues tenemos aquí a nuestro distinguido invitado, el señor Guillermo Martínez Urtarte, quien es dirigente del Partido Reformista Social Cristiano y que aspira a la primera magistratura de la nación. Esperamos que llegue pronto para que nosotros podamos tener un presidente amigo, que quizás nos trate bien. Esperemos que así sea. No, buenos días a Despierta Consumidor. Y los veo a ustedes hablando de Bánica. Conocemos muy bien Bánica porque trabajamos 8 años en la frontera. Tenía una oficina frente a lo que llaman el Paso de Levi. Ella sabe que es de por ahí. Sabana Cruz, toda esa región por ahí. Y fíjese cómo la joven Marianela está hablando de lo difícil que es que alguien que salga de Bánica pueda echar hacia adelante. Una de las cosas que tiene que hacer un futuro gobierno en este país es terminar con esa condición de pobreza, de atraso que presenta toda la zona fronteriza. Una zona sumamente rica, llena de riquezas, pero que desgraciadamente el sector político dominicano no conoce ni se ha ocupado de desarrollarla. Nosotros vamos a convertir toda esa provincia de Elías Piña, que es la más pobre de todo el país, en una de las más ricas de la nación dominicana. Vamos a llenar eso de industria. Tiene las condiciones, Elías Potencial Piña, tremendo. Tiene Mire, varios microclimas, tiene un potencial para producir. tiene una mina enorme de carbón mineral. Sí. Y tiene gas también. Nosotros tenemos muestras de ese. Pero como le digo, el sector político dominicano no está en eso. Está en otra cosa. Okay. Eso es lo lamentable. Porque con tanto carbón que nosotros tenemos, yo recuerdo que en todo lo alrededor, por donde quiera que uno pasaba, se encontraba un pedazo de carbón. Por donde quiera encontramos carbón. ¿Y Ese ese carbón carbón- no lo están explotando? No lo No, están porque al gobierno no explotando, le interesa eso. Hay que hacer un estudio primero para ver La si cantidad. es la cantidad, pero yo creo que sí, porque es por todas partes que hay. Nosotros tenemos muestras de ese carbón. Usted sabe que hay organismos internacionales que tienen todos esos datos ya, todos esos estudios hechos y saben dónde hay, dónde no hay, qué cantidad, si es explotable, si no es explotable. Lo tienen todo. La ONU lo tiene con su Sí. mapa que han Estados Unidos hecho. también lo tiene. Sí, los Estados Unidos, yo recuerdo cuando niña que siempre iban técnicos por allá, era difícil, nos llamaba la atención porque hacer, usted sabe, personas que no conocemos todo y de una vez de que veían a alguien diferente, pues obviamente sabíamos que era técnico de la ONU que iban.
y recogían datos. y todas esas haciendo cosas. estudios, saben todo Sí. lo que hay en este país. Además ya los satélites que hay, que te dicen que hay 50 kilómetros abajo de la Tierra, que hay ahí abajo. Sí, ellos saben. Ya la cosa está la ciencia está muy avanzada, don Guillermo. Estamos en la época de la tecnología, la información y el conocimiento. Esa es la realidad. Sí. ¿Qué usted cree? Vamos a ponerle un tema, porque queremos hablar de la alimentación un poquito, pero vamos a ponerle un tema que es el de la minería. Todos los países del mundo explotan su minería. El único país que no puede explotarla es República Dominicana. Pero también cuando usted le busca la razón a todo esto, se da cuenta que a través de la minería nos han saqueado, con contratos leoninos, con contratos que entonces se llevan nuestras riquezas y al país no le dejan nada. Como pasa con por ejemplo, la Barrigold. Se logró un último contrato que algo ha dejado, pero en realidad no es lo que debemos nosotros recibir por nuestro oro. Mira, Sandino, la minería, tal como usted dice, está en manos de aventureros internacionales, neocolonizadores, que saquean los países. El mejor ejemplo lo dio Bolivia. Bolivia nacionalizó su minería y sacó a todo el mundo para afuera. Nacionalizó su oro. Totalmente. Dijo, este oro es de nosotros. No solamente el oro, estaño, que tiene muchísimo, gas, un gas enorme que se lo lleva una empresa brasileña española, y tiene la mina de litio más grande del mundo. Dicen que tenemos otra mina de litio. Aquí tenemos de todo, metales raros y todo. Ahora, ¿qué es lo que nosotros proponemos? Vamos a formar una corporación minera dominicana. Vamos a sacar a todo el mundo para afuera. Y esa corporación va a explotar la minería dominicana de forma ordenada, sin poner en riesgo a las futuras generaciones, que es lo que se llama desarrollo sostenible y sustentable. Por ejemplo, no se puede explotar la loma esa que quiere la Falcon Bridge. La loma Miranda. Porque sabemos que si explotan Miranda, los vientos alisios siguen hacia abajo y no llueve. El daño que se haría al ecosistema Tremendo. está ahí. No es que ahí nacen muchas aguas, porque en verdad ahí no hay río de importancia que ahí nacen arroyos, pero los vientos alisios chocan ahí y son los que producen la lluvia del Cibao. Esa es la verdadera agua. Bueno, otra cosa importante es que las presas dominicanas están llenas de sedimentos. Sí. Ese sedimento tiene oro, plata, platino, cobre, tiene arena para construcción, tiene gravilla y tiene lodo que puede servir de abono. Entonces, comprando dragas y dragando eso, hay una riqueza tremenda. Nosotros podríamos estar exportando a otras islas que no tienen agregados de construcción, sacados del fondo de las presas. Y utilizar también todo el programa nacional y eliminar esa depredación de los ríos que está acabando con ellos. Entonces, la minería seria, ordenada, solamente la pueden practicar los países, porque a esos aventureros no les importa la suerte de los dominicanos. Esa gente de la Barrigold están utilizando cianuro, prohibido. Por eso hay tantas enfermedades y muertes por ahí. Entonces, tiene que ser una cosa seria, tiene que ser del Estado. ¿Para qué? Para que ese beneficio sea reinvertido en gasto de capital, tal como hizo Joaquín Balaguer cuando le paró los embarques a la Falcon Bridge y lo obligó a renunciar a un contrato. De ahí Balaguer creó un fondo especializado para construcción de presas, que pudiéramos hacer lo mismo también. Sí, o sea, a esos aventureros, como usted sabe, que han saqueado África, que han saqueado todos los países pobres, se han llevado las riquezas, así mismo nos han saqueado a nosotros. Esa gente no le importa que se nos dañen los ríos, que las aguas se contaminen, que los mares desaparezcan, la vida silvestre. A ellos no les importa nada de eso. A ellos les importa es sacar dinero de donde sus quiera intereses. Que vayan. Lo único que le interesa es sus intereses. Obviamente violando leyes que no tienen nombre. Porque usted ve a esa persona de donde están esas minas, cómo están llenos de raquiña, de enfermedades, se quejan, el agua, no tienen ni siquiera agua para beber. Les regalan a los ciudadanos 1 o 2 galones de agua al día para que tengan consumo. Eso es increíble. Yo no entiendo cómo el gobierno puede permitir esto. Las comunidades aledañas, entonces tampoco no reciben nada
porque Cotuí, por ejemplo, vive peleando permanentemente, y Zambrana en esos lugares, para que le den una migajita del oro tan enorme que sacan ellos de esa mina. Y nadie sabe lo que ellos sacan realmente. Nadie sabe. Nadie ¿Y qué sabe lo que otros ellos sacan. materiales se Sí, están sí, sacando? sí. Eso es lo penoso. Ahora, ¿quién es el responsable de eso? La clase política dominicana, los que le entregaron esa riqueza a esos bandidos, que son peores que ellos todavía. En China los fusilan por menos de ahí. Sí, Así es. así es la cosa. Bien, todas estas cosas vienen dentro de un paquete que viene dañando la vida en los países. Y entonces, cuando esas mineras terminan con su explotación, lo único que nos dejan es los hoyos y la contaminación. Y las enfermedades. Las enfermedades. Por ejemplo, en Chile, la minería ha creado un fondo para asegurar el país completo. Por eso en Chile, cuando hay una catástrofe de un terremoto, que son tan frecuentes, nadie tiene que ir con ayuda, porque ellos tienen todas sus cosas aseguradas con un fondo que se ha creado la minería. Entonces no necesitan de ayudas y de cosas de esas, porque ellos lo tienen garantizado. Señores, vámonos a una pausa y regresamos en breve. EN Televisión, lo que tienes que ver. EN Televisión, lo que tienes que ver. Despierta Consumidor. Continúa con ustedes en esta mañana, llegando a todos los rincones del país y más allá, porque estamos en Nueva York, New Jersey y Connecticut en el 1014 HD de Telecable América, y estamos para el mundo en tiempo real en la internet www.entelevisión.com, y aquí en el país, por supuesto, en todos los cables satelitales, Aster, Tricón, Claro, en el Telecable Cibao Central en el 31, en Telecable San Juan, estamos en Elías Piña, estamos en Montecristi, en Dajabón, en Constanza, en El Ceibo, en San Pedro de Macorís, en Puerto Plata, y muy pronto estaremos en Sabaneta y Monción, en Telecable Sabaneta. Estamos llegando a todas partes. Por eso somos el canal que está arriba, 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 donde muchos quisieran estar. Despierta Consumidor. Es el programa líder de los consumidores dominicanos. Y aquí tenemos hoy una interesante conversación con el señor Guillermo Martínez Urtarte, quien es dirigente del Partido Reformista Social Cristiano y que aspira a la presidencia. Ahora bien, nosotros queremos hacerle una pregunta al señor Urtarte. Cuando usted llegue a la presidencia, ¿qué usted va a hacer con el tema de los consumidores? Porque quiero ser honesto, hasta la fecha, ningún gobierno se ha preocupado realmente por el tema de los consumidores. Y en nuestra historia de 34 años que tenemos nosotros de fundado, el Consejo Nacional de Defensa del Consumidor, CONADECO, en el único gobierno que fue atendido y que fue tomado en cuenta fue en el gobierno del doctor Joaquín Balaguer. Señores, que nos dio un trato preferencial, sin ser nosotros balagueristas, porque todo el mundo sabe que yo venía de la izquierda, que yo venía de la Unión Soviética. Sin embargo, el doctor Balaguer nos distinguió, incluso no nos dio más cosas por esa reticencia que teníamos los izquierdistas para que no nos fueran a tildar de cosas que resultaron con el tiempo que eran una tontería. Pero sin embargo, nosotros recibimos de ese gobierno, de esos gobiernos del doctor Balaguer últimos, todo el apoyo que
hicimos y el apoyo que no recibimos fue porque no lo buscamos. Es decir, que usted como seguidor del doctor Balaguer, ¿qué usted va a hacer con el tema de los consumidores? Sandino, una de las grandes enseñanzas que nos dejó el presidente Joaquín Balaguer es que de que el gobierno es para todos los dominicanos y él lo puso en práctica. Usted es un ejemplo de eso. Mire, lo primero que vamos a hacer en favor de los consumidores es convertirlos en real consumidores, porque ese salario mínimo pírrico, miserable, de 7,000 pesos, que son 100 y pico de dólares, vamos a llevarlos a 1.500 pesos, que van a ser 1.500 dólares. Consumidor es el que tiene capacidad de consumo, y eso va a generar aquí una revolución económica, porque va a crear miles de empleos, porque va a calentar la economía. Se van a disparar las ventas de bienes y servicios, y los empresarios se verán obligados a emplear más gente. En segundo lugar, que es bien importante, vamos a construir empresas propiedad del Estado Dominicano que va a generar... ¿Vamos a volver entonces atrás? Sí, hay que volver. ¿Al pasado? Sí, como ha hecho China, Rusia y todo el mundo. ¿Por qué? Cada país tiene sus cosas que le son propias. El sector empresarial dominicano no tiene ni la vocación ni la capacidad de generar el empleo que necesitamos. Entonces, en el caso de Bánica, una región muy pobre, ese espacio que hay entre Bánica y Pedro Santana, donde estaba el almacén aquel de la manicera, vamos a construir un centro industrial ahí que le va a dar empleo a esas dos poblaciones. Automáticamente se acabó la miseria ahí. Y vamos a construir también en cada provincia un centro agropecuario industrial que va a generar miles de empleos también. Y vamos a construir hoteles en toda la franja del litoral marino dominicano y en algunas provincias que no lo hay para generar empleos directos. Al mismo tiempo, vamos a preparar un programa de incentivo y de apoyo a los empresarios privados para que creen más empresas, dándole créditos blandos, asesoría técnica. Otra cosa importante que vamos a hacer es asegurarnos de que se respete la debida calidad de todos los productos y los servicios que el dominicano consume. Que se acabe el asunto de que el galón le echa menos, de que la gasolina no sirve, de que el agua sea destilada, de que haya alimentos llenos de contaminantes que sean inocuos, que no tengan más pesticidas, de que la leche sea leche de verdad, de que las carnes, pollo, cerdo, no estén llenas de hormonas. Y entonces otra cosa que vamos a hacer es fortalecer esa dirección que hay aquí, se llama Proconsumidor. Vamos a nombrar una persona responsable que se llama Sandino Bisonó y su equipo. Sí, porque esto es asunto de buscar gente que sepa de eso. Ya usted quiere no llegar al gobierno. Vamos a llegar, porque el pueblo dominicano quiere cambios. El pueblo dominicano está harto de miseria, de problemas, de inequidades sociales y de vandalismo. Y con Perdón. Sí, dale, María. Con la carretera internacional, ¿qué usted haría? Mire, nosotros las conocemos muy bien porque hemos transitado muchas veces. Igualmente. Esa carretera que comunica el noroeste con el sur. Es una aventura que no se la puede perder ningún dominicano. Yo quiero hacer un proyecto turístico en esa carretera. Sí, pero más que turístico, nosotros vamos a reconstruir la carretera. Son entre 38 y 42 kilómetros, desde Villa Nacaona hasta Pedro Santana. Vamos a hacer una carretera de verdad. ¿Para qué? Para que se pueda comunicar esa región del noroeste, donde está Santiago Rodríguez, Dajabón, Montecristi, con el sur. Porque ahí salimos directo a Pedro Santana. Sí. Y ahí por el cruce de Matallaya, si queremos, doblamos a la izquierda para San Juan y ya estamos en el sur. Así es. Es increíble que esa carretera no esté hecha todavía. Increíble. Para mí es una gran aventura cruzar esa carretera y lo hago cada vez que tengo la ocasión. Y realmente es fantástico el viaje. Y otra cosa, aumentar la presencia también del ejército dominicano, porque hay muy pocos puestos ahí. Hay lugares que usted cruza con miedo. Sí. Con miedo por los deshabitados que están. No, los haitianos hacen ahí lo que les da la gana. Lo que les da la gana. Pero eso lo vamos a hacer, eso de los primeros, no solamente esa carretera, no. Todas las carreteras de la frontera. Tenemos un proyecto con un ingeniero Luis Enrique Pérez de Pedernales, que conoce eso más que todo el mundo, para conectar el sur completamente, porque la gente no se conoce. Por ejemplo, los que viven en Elías Piña, muy pocos se atreven a cruzar, tienen que venir a la capital para ir a Dajabón cuando dan un paso por ahí. Sí, exactamente. Y hay familias, por ejemplo, usted no sabe que, por ejemplo, Guayajayuco pertenece a Elías Piña. No, Guayajayuco pertenece a Dajabón, quien pertenece a Elías Piña es Río Limpio.
es una cosa muy Perdón, extraña. sí, Sí, Río Limpio, que sí. es una comunidad maravillosa. Bueno, ahí está el primer... Yo recuerdo cuando don Antonio Guzmán llevó la planta eléctrica para electrificar a Río Limpio, porque es una de las comunidades más apartadas, pero muy rica. Pero eso está detrás del parque Nalga de Maco. Sí. Pero esa es una zona con un potencial tremendo para producir frutales de exportación. Esos 22 kilómetros que hay de Río Limpio al cruce allá de la carretera, eso hay que llenarlo totalmente de árboles frutales de importancia y colocar invernadero. El primer invernadero del país que se construyó está ahí, de madera todavía. Mire, no solamente la internacional. Cuando usted llega a Pedro Santana, entonces, después que pasa Bánica, hay una carretera que va por dentro, que comunica directamente con Comendador, Sí. que está destruida. Hay que hacerla. Y la carretera que va de Comendador a Calimete, que son 22 kilómetros, hacerla también. Y la carretera que va, entonces, cuando usted llega a Hondo Valle, en Cañada Miguel, subiendo, usted cruza Sabana Real y ya está en la provincia de Independencia y también está cortada. Son todas las carreteras. Pero no hay una carretera de Elías Piña a Hondo Valle. Sí, la carretera está ahí, usted dobla a la derecha, esa carretera tiene años. Pero Lo que me hay dicen que eso está intransitable. porque la dejaron tiene dañada. que dar la vuelta por allá, por el cercado. Hay que dar, Santiago. sí, hay que dar la vuelta, hay que llegar al cercado. Al cercado no. Pero el presidente estuvo por ahí en estos días y se hizo unos proyectos de reforestación y de siembras y de cosas. Lo primero es la carretera, comunicar toda la frontera. Luego, cuando usted llegue a la provincia de Independencia, hay una carretera que va subiendo a los arroyos y lo comunica con Pedernales, que por Puerto Escondido, que está destruida también, subiendo toda la presa de las Damas allá arriba. Todo eso hay que hacerlo. Pero como le dije hace un ratito, nuestra clase política no está en eso. Usted sabe que el motor del desarrollo, Marianela, de los países desarrollados siempre ha sido la comunicación y la electrificación. Un país incomunicado, sin carreteras, no va para ningún lado. Un país sin electricidad no va para ningún lado. Y eso, incluso Roosevelt en los Estados Unidos entendió esa política y llenó los Estados Unidos de carreteras enormes, y de ahí comenzó su despegue. No fue Roosevelt, fue John Maynard Keynes. Cuando la Gran Depresión del 29, la comunidad judía, que perdió muchísimo dinero, llevó a Keynes, un profesor de la escuela de Cambridge, que fue el que creó el modelo que se llama keynesiano, que consiste en la presencia masiva del Estado en los medios económicos. Entonces, lo que le recomendó Keynes fue un plan masivo de inversión pública. Entonces empezaron las carreteras, aeropuertos, presas, edificaciones públicas, escuelas, o sea, bases crearon la militares. infraestructura del desarrollo de los Estados Unidos. Que fue lo que hizo aquí Joaquín Balaguer también, con ese programa masivo de gasto de capital, que creó toda la infraestructura que el país tiene, con presas, carreteras, escuelas, hospitales, viviendas. Eso se llama invertir de manera organizada, porque el gasto de capital es el que queda, el gasto corriente se va, como nos ocurre ahora. Sí. Usted tocó el tema de los combustibles y de la electricidad. Mire, ese es el motor de los países. Pero desgraciadamente aquí en este país, quienes nos desgobiernan, se han dado la tarea de inflar los precios de los combustibles en base a impuestos ilegales y abusivos. Ese problema, esas huelgas que tenemos del transporte, no es más que la irresponsabilidad del gobierno. Porque en primer lugar grava los combustibles y grava la electricidad también. Sí. Aquí todos estamos pagando tarifas alteradas abusivas de un grupo de aventureros a quienes le entregaron ese servicio público. Los servicios públicos son el objetivo primario de un Estado, de un gobierno. Y aquí todos están en manos privadas. Por eso el desorden que hay con el transporte, por eso el problema de la salud, de la seguridad social, que es otro abuso terrible. Ayer estuvimos hablando de los abusos de la terrible, seguridad social, terrible, de la ARS. Terrible. Eso es terrible. Entonces, un país no puede tener en manos privadas lo que es. Sí, sí. Bueno, parece que había un corte. El país le decía que no puede permitir que los servicios públicos que en manos de particulares, eso son funciones del Estado. Y hasta que no hagamos eso aquí, vamos a tener problemas. Lo que pasa es que el neoliberalismo nos quitó todo lo que era producción del Estado, todas las instituciones del Estado que tenían la fuente de producción y cosas, nos lo quitó el neoliberalismo. Pasamos a este estadio económico que es lo que nos tiene de este tamaño. Pero vámonos a una pausa y regresamos en breve.
EN Televisión, lo que tienes que ver. EN Televisión, lo que tienes que ver. Despierta Consumidor continúa con ustedes en esta mañana de mitad de octubre, 16 de octubre, una fecha muy memorable para mí, una fecha donde siempre los 16 de octubre recuerdo cosas muy agradables e interesantes. Pero tenemos en este momento la conversación con el señor Guillermo Martínez Urtarte, quien es el candidato presidencial del Partido Reformista Social Cristiano, precandidato, ¿no? Precandidato. Y con él estamos preguntando cosas de qué haría él en un futuro gobierno suyo por los consumidores y por el país, por la riqueza del país, cómo la podríamos recuperar. Sandino, lo primero que vamos a hacer es desmontar el modelo neoliberal, capitalismo salvaje, abusivo, que trajo como consecuencia la destrucción del aparato productivo dominicano y la enajenación de todos los activos del país. Se le entregaron los aeropuertos, muelles, la Corporación de Electricidad, desbarataron, acabaron con todo. Acabaron con todo. Y eso hay que volver a recuperarlo. Pero otra cosa importantísima es que destruyeron la moneda dominicana. Esa moneda que creó Henry Wallace, que tenía 100 centavos por cada peso, ha sido llevado a 2 centavos por peso. Entonces el dominicano está cobrando en pesos y comprando en dólares. Por eso es la gran miseria que tenemos, por eso es la indigencia, por eso han acabado con la clase media. No, eso lo vamos a restaurar. Vamos a volver a llevar el peso dominicano. ¿Cómo usted podría recuperar ese peso? Con un programa económico. Programa primero que el Banco Central vuelva a ser el Banco Central que se creó. Este no es el Banco Central. No, eso es una agencia de muchísimas vagabunderías ahí, con un califa que se liquida cada 3 meses, que gana 3 millones de pesos mensual, con una corte también sobrepagada, un banco que tiene muchísimo dinero de deuda, porque tampoco el gobierno cumple con la ley y les repone lo que tiene que darle todos los años presupuestariamente para ir rebajando esas emisiones que ellos hacen todos los meses de bonos. Ahora no escuchamos hablar, por ejemplo, en los tiempos del doctor Balaguer, del dinero inorgánico. Con ese dinero inorgánico que se construyeron tantas cosas, pero ahora no escuchamos hablar de... Es que el de Balaguer nunca fue inorgánico. Explíquenos ese, profesor. No fue inorgánico porque Balaguer siempre tuvo un presupuesto equilibrado, nunca tuvo un déficit presupuestario. Es más, hacía lo contrario. Balaguer subvaluaba los ingresos y subvaluaba los gastos y tenía así un colchón financiero siempre disponible para en caso de una eventualidad, porque el presupuesto es presuponer que va a ingresar. Balaguer siempre le alcanzó el dinero. Y además Balaguer utilizaba sus recursos en gastos de capital y lo optimizaba. Con Balaguer no había desórdenes, ni que gente comprando vehículos y viajes y seminarios para robarse los cuartos, ni vagabundería ni nominilla. Balaguer había que explicarle, pero muy detalladamente, qué se iba a hacer con cada erogación presupuestaria. Balaguer era un técnico, Balaguer era un economista de la Sorbona de París, que fue el que gobernó, no fue el que escribía libros, ni prosa ni verso, ¿no? Fue el economista. Y un economista keynesiano. Además, Balaguer vivió la ocupación militar norteamericana, que fue por motivos económicos. Claro. Balaguer sabía lo que era endeudarse, pero estos irresponsables no. Se ponen a llevarse unos técnicos que andan por ahí, que no, que usted tiene que ingresar más de lo que sale, que pague deuda con deuda. No, aquí hay que volver a hacer un presupuesto equilibrado, real. Recuerdo algo, Marianela, que tú no recuerdas porque estabas muy joven. En el gobierno de Hipólito, cuando Hipólito trató de coger, creo que vender unos bonos soberanos por 1.500 millones, era, Sí. que salió el PLD como fiera. Recuerdo a Temo, Temo dijo, armó una campaña de rasgarse las vestiduras, porque ya el gobierno dominicano había llegado al techo de deuda. O sea, que ya no podía coger un peso más prestado, señores, y apenas teníamos nosotros una deuda de 9.000 y pico de billones. ¿Y ahora andamos por cuánto, señor Hurtado? No, cuando Hipólito llegamos a 3.000 y pico realmente. Ahora andamos por 47.000. Ellos han tomado casi 47.000 millones. O sea, que el techo se rompió. No, pero hay algo importante, Sandino. Vamos a hacer una investigación para ver quiénes son los dueños reales de esos bonos.
Vamos a hacer un arqueo físico de autoría de esos bonos. ¿A quién le vendieron los bonos? No, ¿quiénes son los dueños reales? ¿A quién se los vendieron? No. Hay bonos que están a nombre de una compañía o de Pedro Luis. Vamos a hacer un arqueo físico a ver quién es el dueño real de los bonos. ¿Quién es el señor Y dueño? usted verá lo que va a pasar ahí. Señor Martínez, usted habla de su política, de lo que sería un gobierno suyo. Entonces, puedo notar que usted va a hacer como la misma política del gobierno de Balaguer. Claro, ese es nuestro maestro y líder, Joaquín Balaguer. Un hombre austero, un hombre serio, un hombre que no desperdiciaba dinero y que lo invertía en gasto de capital, que es el gasto que queda. Ahí están las miles de viviendas, ahí están las carreteras, ahí están las presas, las escuelas, los hospitales, las instituciones que formó también Balaguer, que fueron destruidas todas. Balaguer es un economista keynesiano, al igual que nosotros, y en eso que creemos. Ese modelo económico neoliberal, como le dije ahorita, eso es un crimen de lesa humanidad que hay que desmontarlo. De todos los países que metieron esos sistemas, fracasó. Pero fíjese que Donald Trump lo está desmontando, quebró a los Estados Unidos. Sí. Los Estados Unidos tenían, antes de que Trump llegara al poder, 8.5 millones de casas cerradas. Una cosa increíble. Y tenían 10 o 12 años en recesión o al borde de la recesión. Ahora tienen 4% de crecimiento económico. Sí. Hace 39 años. 39 años. ¿Y el desempleo a cuánto va? 4%. Ese mismo es la suma más baja en los últimos 39 años. Ayer dio una declaración el señor Trump que a mí me gustó. Porque la gente habla de Trump, pero en realidad él está devolviendo su gobierno a los norteamericanos, su país, que se lo habían sacado. Claro. A gobernar dice para que va a obligar a las industrias farmacéuticas a ponerle precio en la etiqueta a los medicamentos. Eso es una gran medida. Esa es la segunda industria más importante de los Estados Unidos. Y dice que lo va a obligar. Señores, se nos ha ido el tiempo. Vamos a nosotros a darle las gracias al señor Guillermo Martínez Sultante, a ustedes también que nos han estado siguiendo durante toda esta hora. Y nosotros les decimos hasta mañana en Despierta Consumidor. Nos vemos mañana.